sin discernir que se trata del cuerpo del Señor. Juicio de Dios come y bebe contra sí mismo. Esta es la razón de que entre vosotros haya muchos débiles, enfermos, y que muchos hayan muerto antes de lo normal, dice esta versión. Pero aquí vemos otra cosa. En 1 Corintios 11:31 dice: pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Veamos 3 situaciones importantes aquí. Le voy a dar el nombre del tema. El nombre del tema mío, en mis 20 minutos, se llama Sentencias del Tribunal del Espíritu Santo. Entre paréntesis poníamos ahí que es mientras vivimos. Aquí, hermano, mientras vivimos es cuando actúa el Espíritu Santo con nosotros. Él tiene ahorita la batuta. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el otro Paracleto, el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que está trabajando en nosotros ahora. Por eso dice, mientras vivimos. Entonces, las sentencias del tribunal del Espíritu Santo es mientras vivimos. ¿Qué sentencias son, hermanos? Estas que usted lee aquí. Muchos son débiles, otros están enfermos, pero en lo más difícil de todo esto es que tengan que morir antes de lo normal. Otra de las sentencias del Espíritu es que cuando no nos juzgamos nosotros a nosotros mismos, somos juzgados, hermanos, y cuando somos juzgados por el Señor, Él nos disciplina. Entonces, la disciplina que podamos recibir aquí, hermanos, me refiero a cualquier disciplina donde el Señor lo que quiere es limpiarnos y perdonarnos. Por ejemplo, hermanos, el venir a buscar al Señor aquí a este lugar, hermanos, es venir y someternos bajo la limpieza de la palabra. ¿No le parece a usted, hermano? ¿Le parece, hermano? Venir y oír de la palabra es someternos, por decirlo en el buen chapín, a la regadera de la palabra. Por eso es que hoy en la mañana recibíamos instrucción y nos decía el pastor, ¿para qué juzgarnos unos a otros? Si todos los que estamos aquí estamos viniendo al chapuzón de todos los días a limpiarnos de lo que tenemos sucio dentro de nosotros. Entonces, hermanos, ¿para qué juzgarnos si el que está a la par está bajo la regadera de la palabra y lo está limpiando? Perdone, cuando usted y yo tenemos una semana de no bañarnos, nada, hermano, no mucho, ¿verdad? Cuando, algo que esté muy sucio, hermano, pues, perdone mi ofensa. Pero mire, cuando tenemos demasiado, es decir, nos sometemos debajo de la regadera, ¿qué esperamos que salga cuando nos estamos aplicando jabón y todas las cosas que nos aplicamos cuando estamos bañando? Suciedad, agua sucia. Entonces todos los que estamos aquí venimos a someternos a la regadera de la palabra, que es el agua limpia, que es la que nos limpia. Entonces, hermanos, ¿qué va a salir? Agua sucia. Entonces, una de las bendiciones cuando hablamos de disciplina, hermanos, es que nos salga agua sucia cuando estamos viniendo aquí. Por eso no debemos de juzgar a nuestro hermano que en un momento determinado, como bien dicen por ahí, está en la oficina pastoral y sale con la cabeza así. Deberíamos de verlo con bendición. ¿Sabe por qué? Porque se está bañando y le está saliendo el agua sucia. Entonces, hermanos, una de las sentencias en el tribunal del Espíritu es que vengamos y tengamos que ser disciplinados también en condiciones, hermanos, donde tal vez se pueda notar nuestra vergüenza y nuestras debilidades. Pero ¿qué es esto? Que usted y yo nos estamos sometiendo al Espíritu Santo, y la bendición es que mientras vivimos tenemos la oportunidad de esto todavía. Dice amén. En los casos más severos, hermano, mire, analizando un poquito de muchos débiles, muchos enfermos y que muchos se hayan muerto, yo creo que Dios en su misericordia, esto nos lo ha permitido en misericordia para los que estamos ahora buscando al Señor. Porque ¿qué es lo que más realmente usted cree que hay muchos en la iglesia? Muchos débiles, hermano. Eso es lo que más hay. Usted de repente se entera enfermos y hay algunos enfermos que hay que visitarlos. Pero Dios en su misericordia, hermano, mire,
aunque dice muchos han muerto, Dios en su misericordia, no nos pasa eso muy seguido, ¿verdad, hermano? ¿No le parece? No, hermano, mire, aunque aquí dice que hay muchos que han muerto, nosotros cada semana o cada fin de mes que tomamos Santa Cena, no oímos al otro día que hay cafecito en algún lugar, hermano. Porque Dios en su misericordia nos permite que reconozcamos y discernamos el cuerpo de Cristo. Y ahí viene y dice, otra vez, hubieron problemas en el mes. Sí, Señor, hubieron problemas. Mira, no logro dominar yo esto. Bueno, pero estás aquí. Pero ¿sabes que eres pecador? Sí, Señor, soy pecador. Necesito tu cuerpo y tu sangre. Aquí estoy. Entonces viene Dios y dice, no, le vamos a evitar que todavía no. Porque viene al tribunal del Espíritu Santo cada mes y Dios lo perdona y Dios tiene misericordia. Entonces, hermano, vale la pena seguirnos sometiendo a la regadera de la palabra de Dios para que nos siga limpiando. Y esto, hermano, nos permite que seamos disciplinados y lo que le mencioné. Me llamaba la atención la palabra mientras vivamos, hermano. El pastor no la dio ayer y yo dije mientras viva. Yo me fui a investigar que mientras habían, hermano. Y Lucas 17:14 dice, cuando él los vio les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces me llama la atención esto. Cuando Jesús los mira, les dice, id, mostraos a los sacerdotes. En otras palabras, id e ir bajo un ministerio que los cubra. Y mientras ellos iban, se encaminaban a ellos fueron limpiados, hermano. Entonces, uno de los mientras, hermano, que estamos viviendo es que mientras estamos en nuestro caminar ahorita, Dios nos permite que estemos bajo cobertura ministerial y que mientras estamos caminando, somos limpiados. Mire, yo pienso que pasan dos cosas. A veces nos miramos al espejo y decimos, no cambias. Pero a veces nos miramos al espejo y dijimos, qué bueno que ya no haces eso que hacías antes. Esas palabrotas que decías, ya no las decís. Es lo violento que eras, ya no sos violento. Ahora te machucan el pie y ya no das patada. Entonces, hermano, mientras estamos bajo un ministerio y el Espíritu Santo estamos siendo limpiados, como dice aquí. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz a su Señor. Y eso es lo que hace el que se siente limpio, hermano. Entonces hay que buscar esta limpieza. Otro mientras, Marcos 14:22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Mientras comían es mientras usted y yo estamos viniendo a comer de la palabra de Dios. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que aquí está el Espíritu Santo? Hermanos, si el Espíritu Santo está aquí, entonces mientras venimos y comemos de lo que Dios nos da, hermanos, el Señor nos comparte de su cuerpo y de su sangre. Y ahí es cuando somos limpiados y somos perdonados. Aquí está hablando precisamente de la Santa Cena. Por eso, hermano, mire, ahorita que viene la Santa Cena, véngase desde temprano. Ese día haga el esfuerzo por levantarse a las 8 y venir a la Santa Cena 1 y a la Santa Cena 2, y si vino el viernes, qué bueno. Pero ¿sabe por qué? Porque mientras se come, el Señor da de su pan y da de su vino para ser limpios y perdonados. Entonces, en el tribunal del Espíritu tenemos que seguir comiendo. Voy rápido. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Entonces, una labor maravillosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos, es que nos está convenciendo de pecado. Aquí dice, mire, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, usted viene y oye al Espíritu Santo en su tribunal, aquí en su sentencia, en su mesa, y Él le dice, hay pecado. Y no me diga que no, pero cuando nos señalan de que hay pecado, hermano, no nos queda más que bajar la cabeza y decir, si hay pecado, Señor Jesús. Si hay pecado, Espíritu Santo.
Pero no solamente nos dice eso, si nos dice, ok, hay pecado, limpiémonos pues. Limpiémonos pues. Y también viene y nos convence de que hay cosas justas que podemos hacer. Entonces, hermano, no solamente para que le digan que hay pecado, sino que para limpiarse, pero también para hacer obras justas, obras de justicia. No, hermano, yo no, mire, trato la manera ni salir entre semana para no pecar. Pero tampoco, nunca me voy a quitar el pan de la mesa de mis hijos y dársela a ningún pobre. No, el Espíritu viene y le enseña, hey, también hay obras de justicia. Entonces, mientras vivimos nos dicen, te quiero convencer de que hay pecado, te quiero convencer de que hay pecado, pero también haz obras de justicia. ¿Sabes por qué? Porque también al final de todo hay un juicio. Entonces, hermano, en el juicio al que venimos ante el Espíritu Santo nos dice todo esto. Y de ahí salimos con la cabeza agachada, hermano, o salimos diciéndole al Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Mira, hoy no me siento como ayer, Señor, hoy me siento un poquito más adelante que ayer. Y eso, hermano, nos habla a nuestro corazón y nos convence a través de su palabra, tal y como nos lo enseñan aquí, de que hay juicio. Hay juicio en la mesa del Espíritu, que es la Santa Cena. Hay juicio cuando nos presentemos ante Cristo, lo que hoy nos explicaba el pastor. Y hay juicio al final en el trono del Padre, hermano, donde van a abrir los libros y ahí van a estar los que están anotados en el libro de la vida, el libro de las obras. Entonces nos dice, hay juicio. Te pido por favor que salgas victorioso de estos tres que por lo menos te he mencionado. Hermano, me dice amén usted, o se me quedó viendo así en serio como ya, a ver qué está hablando. Entonces, hermano, nos conviene que Él esté aquí. Hermano, te conviene que el Espíritu Santo esté aquí y te hable y me hable y nos haga sentir necesitados de Dios. Por eso el salmista, cuando se vio en su pecado, lo primero que dijo, no alejes de mí tu Santo Espíritu. No alejes de mí tu Santo Espíritu. Porque es conveniente para nosotros que esté, que siga redarguyéndonos y que nos siga llevando a la limpieza, a la sangre que hoy nos mencionaban. Vamos a otro punto. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Esto no lo leía el pastor hoy. ¿Para qué perder el tiempo, decía hoy, en estar viendo qué tal agua chuca le sale al hermano de la par que vino a bañarse también? ¿Por qué estar viendo al hermano que está bajo la misma regadera y decir, qué agua chuca la que le sale a ese hermano? Y cuando uno mira, traía los pies llenos de barro, hermano, y nos está saliendo agua chuca también. Entonces hoy nos decían, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Entonces, hermano, hoy nos decían, es necesario que nos miremos a nosotros mismos, porque ver al que está a la par es perder el tiempo. ¿Sabe qué? Como está muy serio, mire al que tiene a la par, pero dígale, Dios te bendiga, hermano, díganselo. Ya no te voy a ver para ver si te sale agua chuca, como un niño uno jugaba agua chuca. No, ahora mírelo y dígale qué bendición que estamos debajo de la misma regadera, hermano, que viniste hoy, no te quedaste viendo el partido de no sé quién, viniste a la misma regadera. Y mire, hermano, si viéramos nosotros, qué limpios tienen los pisos los hermanos. Pero si viéramos cuando el río de agua sucia que sale para allá, hermano, ¿sabe por qué? Porque todos estamos necesitados de la misma agua. Y que nos limpie y que nos caiga. Cuando caiga, hermano, hay que levantar los brazos y decir, aquí también, Señor, y aquí. Y eso nos va a seguir limpiando. Como el tiempo se va, muy rápido. 2 Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, si estamos bajo el tribunal de Cristo, del Espíritu Santo, lo que sucede es que Él nos ayuda a ser librados de la tentación y ser contados como piadosos. ¿Para qué, hermano? Porque el que no viene al Señor, el que no se limpia, como estábamos hablando, es reservado como injusto para el día del juicio. Entonces, hermano, el venir al tribunal de Cristo significa para nosotros, hermano, ser contados como justos y que Dios nos puede librar. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aquí hay unos detalles importantes de la sentencia, creo que tengo
2 minutos. 5 todavía. Gracias, hermanos, por mis 5. La sentencia de la debilidad. Esta palabra griega arrostro significa débil o enfermo. Negativo de ronumí, que significa fortaleza. Entonces arrostros es falta de fortaleza. Una de las sentencias que da el Señor cuando nos dice que somos débiles porque tomamos indignamente la cena, hermanos, es la palabra arrostros, que es falta de fortaleza. Entonces, hermano, cuando usted sienta que ya no quiere ya no quiere buscar al Señor, ya no quiere venir a adorarle, ya no le canta, ya no le interesa aprenderse los coros nuevos, ya no viene a buscarle, hermano, lo que le está diciendo el Señor es que tu debilidad es falta de fortaleza. Entonces, la debilidad a la que se refiere en la primera sentencia es falta de fortaleza. Amén, hermano. Entonces, cuando examínese usted mismo, entonces diga, hoy me siento con falta de fortaleza hoy. No quiero ir a trabajar. Como dice una canción por ahí. Y eso es lo que significa arrostros. ¿Qué es fortaleza entonces, hermanos? Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. El camino del Señor es fortaleza. Isaías 30:15, la quietud y la confianza son fortaleza. Entonces, ¿qué hay que llenarse? De gozo. ¿De qué hay que llenarse? De estar en el camino del Señor, estar contento, estar en el camino del Señor. Y la quietud y la confianza también es fortaleza. Veamos, sentencia de debilidad es lo que le mencionaba. Además, estar debilitado es indisposición para orar. Ser de conciencia débil. Ser débil en la fe. Esas son las sentencias, hermano, con respecto a debilidad. Estar debilitado es indisposición para orar. Ser de conciencia débil, ser débil en la fe. Sentencia de enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Si hubiere cometido pecados, dice por ahí, les serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Esto es sentencia de enfermedad, hermano. Hay que llamar a los ancianos. Y por último, hermano, la sentencia de muerte. Cuando hay sentencia de muerte, dice 1 Juan 5:16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea muerte. Hay pecado de muerte por la cual yo digo que no se pida. Termino con esto para darle el tiempo. ¿Cuánto tengo? 1, 2, 1:30. Mire este versículo, hermano. Solo me decís y me quito. 1 Pedro 3:19, para darle paso a lo que viene, mire pues, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca de la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas. ¿Qué sucedió aquí, hermano? Primero está dando a entender, le quiero aclarar esto a través de esto. Sí hay cárceles, hermano. Porque los que desobedecieron en el tiempo en que Noé predicaba y preparaba el arca y no obedecieron, dice que fueron a cárceles. Y Jesucristo cuando muere va, les predica y lleva cautiva la cautividad. Entonces, hermanos, mientras que ahora hay paciencia de Dios, pero hay desobediencia en nuestro corazón y se está preparando el escape del arca, hermano, los que desobedezcan van a tener que ir a cárceles. Porque aquí lo está diciendo 1 Pedro 3:19, confirma de que hay cárceles, hermano. Y si hay cárceles, dice aquí que los que desobedecen, hermano, y no toman en cuenta la paciencia de Dios, como fue en los días de Noé ahora, mientras se prepara el escape. Y lo más tremendo, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por el agua. Entonces ahora, hermano, hemos oído que el arrebatamiento es para pocos, es para menos. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios, le doy el tiempo a mi hermano Charlie. Gloria a Dios. ¿Dónde está mi tema, Henry? No lo encuentro, ¿no? Sí, perdón. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios esta tarde, hermanos? Realmente
hoy ha sido una mañana extraordinaria para nosotros, ¿verdad? Hoy el pastor nos explicaba que estamos a un paso de llegar a un juicio definitivo, ¿verdad? Él nos decía que hay juicios que no son definitivos, pero hay un juicio que sí va a ser definitivo. Y eso nos lleva a pensar, entonces, él nos trasladaba y nos decía que nosotros conocemos muy poco de los juicios, ¿verdad? Y por eso es importante que este año nosotros sepamos y aprendamos y conozcamos por qué el juicio empieza por casa, ¿verdad? Pero tenemos la bendición que nos fue dado un juez que es justo, ¿verdad? Un abogado que dice que sabe compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Porque él mismo padeció, dice, pero no conoció pecado, ¿verdad? Entonces él puede velar por ti y por mí y sabe que aunque nosotros somos débiles y fallamos, ¿verdad? Él es fiel para perdonarnos. Ahora, yo quiero comenzar planteándole sobre un verso que él nos leía en la mañana y que creo que es clave para el tema que a mí me tocó, antes de leerle este verso. Hay un verso que dice que está establecido o está decretado que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ¿verdad? O sea que de alguna manera, él nos decía hoy en la mañana que aquellos que están diciendo que deshagamos las maletas, que ya no nos preparemos, están cometiendo un grave error, hermano, porque están llevando a aquellos que les obedecen a tener un desconocimiento de saber que en cualquier momento podemos estar delante del tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros debemos de saber que necesitamos día a día estar a cuentas con Él, ¿verdad? Para que podamos presentarnos delante de Él y podamos ser premiados, podamos ser recompensados, ¿verdad? Porque estar delante del tribunal de Cristo trae recompensa, hermano. Entonces, mire, pues, Eclesiastés 12:13 dice en la versión Nuevo Mundo: la conclusión del asunto, habiéndose oído todo es, alguna versión dice, el fin de todo discurso es este: teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre. Porque el Dios verdadero mismo traerá toda clase de obra a juicio, con relación a toda cosa escondida, en cuanto a si es buena o si es mala. Entonces, eso nos lleva a nosotros a analizar verdaderamente cómo nos estamos conduciendo, ¿verdad? Porque tarde o temprano, para Dios no hay nada imposible, todas las cosas salen a luz, ¿verdad? No hay nada escondido para Él. Aparte de eso, la Biblia dice que a Dios no lo podemos burlar, ¿verdad? Dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ocultarnos delante de Dios. Como decía el pastor en la mañana, puede ser que por años alguien pueda tener un pecado de adulterio y lo supo esconder, pero el día que se presente delante del tribunal de Cristo no lo va a poder esconder. Entonces debemos de saber que el deber nuestro es saber que Dios va a traer toda obra a juicio. Amén. Entonces, mire, pues, no sé si me va a dar tiempo todo porque yo traía muchas diapositivas. Primera de Pedro 1:17 dice: si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de saber es que vamos a ser juzgados nosotros como personas. Entonces, mientras estemos en este mundo, según dice este verso, tenemos que conducirnos con temor. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, para poder ser guardados el día que nos presentemos delante de Él en el juicio, hermano, tenemos que caminar con temor en el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, ¿verdad? Porque no sabemos, recuérdense que constantemente estamos expuestos. La Biblia dice que el pecado yace a la puerta y nos desea, ¿verdad? Pero nosotros debemos de dominarlo. Dice en 1 Corintios 3:8, palabra de Dios para todos: el que siembra y el que riega también tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. O sea, delante del tribunal de Cristo se nos va a juzgar como personas, pero también se van a juzgar nuestras obras, para saber si lo que hicimos merece una recompensa o no, ¿verdad? Dice Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces yo le ponía aquí el caso de Lot, ¿verdad? Usted sabe que Lot, dice la Biblia, que él era un hombre justo, afligía su alma, ¿verdad? Delante de la conducta nefanda de la gente de su tiempo.
Pero sin embargo, usted sabe que Lot fue rescatado como por fuego. Entonces muchos van a ser rescatados como por fuego cuando se presenten delante del tribunal de Cristo, porque una de las cosas que van a ser probadas son las obras. Y usted sabe que la Biblia dice que hay quienes empiezan a edificar con heno, con paja, ¿verdad? Con cosas que se consumen, pero otros se edifican con otro tipo de materiales, que esos son los que no se destruyen. Pero quiero avanzar porque si no, no va a haber tiempo. Entonces, hay 3 tribunales, ya el hermano Moisés, sí, le digo yo de cariño, Moisés les habló del tribunal del Espíritu Santo. Existe también el tribunal del Padre y está el tribunal del Hijo, el tribunal de Cristo, que es al cual yo me voy a enfocar en estos minutos que me quedan. Entonces, hablemos del tribunal de Cristo. Mire pues, el tribunal de Cristo va a ser una rendición de cuentas de todos los creyentes. Cuando estemos en la presencia de Él, Él va a ser el juez. Mire, qué bueno que Él es el juez, hermano, que Él nos va a juzgar. Porque usted sabe que si Él tuvo misericordia de nosotros, claro, la Biblia dice que Él no da por inocente el culpable, ni por culpable el inocente, ¿verdad? Pero qué bendición saber que aquel que dio su vida por nosotros es el que nos va a juzgar, hermano. Es el cual usted se va a presentar, y cuando esté delante de Él, mire, hermano, no nos podemos imaginar lo extraordinario que va a ser ese día, ¿verdad? Pero entonces el objetivo es que vamos a entregar cuentas. Y Él va a recompensar a cada cual por el servicio prestado para Él, o ser castigado porque nuestras obras serán probadas como por el fuego. Entonces, mire, pues, la misma naturaleza nos enseña que lo bueno debe ser premiado. Usted premia a sus hijos cuando le sacan 100 en la escuela, ¿verdad? O los premia aunque le saquen 0. Usted premia cuando ve a alguien que se esfuerza, es digno de premiarse, ¿verdad? Entonces, de la misma manera sucede aquí. Si la misma naturaleza nos enseña que lo bueno debe ser premiado y que lo malo debe ser castigado, así también lo que es en el plano espiritual. La desobediencia, la mala voluntad, la negligencia, el egoísmo, el desamor, la carnalidad, el medrar la palabra, las malas obras son dignas de castigo. En cambio, la obediencia, la buena voluntad, la diligencia, el servicio de amor, la obra de fe, el amor al Señor, la espiritualidad, el guardar la palabra, la lealtad y las buenas obras, necesariamente deben de ser premiadas, ¿verdad? Porque usted un día va a sentir la satisfacción cuando esté delante de Él y que le pueda decir el Señor, ven buen siervo y fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel y te voy a poner en lo mucho, ¿no? Y entra en el gozo de tu Señor. Esa es la bendición que vamos a alcanzar. Entonces, 2 Corintios 5:10 en la versión castellana dice, porque un día habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados, y entonces cada cual recibirá lo que merezca, las buenas o las malas acciones que haya realizado mientras permanecía en su cuerpo terrenal. Entonces es necesario que un día nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo, porque ahí o nos galardonan o nos premian, o nos van a enviar a las cárceles, ¿verdad? Nos van a mandar a que seamos azotados. Pueden ser muchas veces, como decía el pastor, eso no significa que no vayamos a salir de las cárceles, ¿verdad? Si nos toca que ir a ese lugar, primero Dios, ninguno de los que estamos aquí nos va a tocar ir a ese lugar, ¿verdad? Pero no es un lugar permanente, se puede salir de ahí. Entonces vamos a ser juzgados por las buenas obras, por las cosas buenas que hayamos hecho, pero mientras estábamos en nuestro cuerpo, este cuerpo terrenal, este cuerpo de bajeza, ¿verdad? Dice en Romanos 14:10 en la Biblia castellana, por eso, según os venía diciendo, ninguno debe de criticar o despreciar a su hermano. Antes bien, deben de recordar siempre, miren hermano, lo que debemos de mantener en nuestra mente, que todos hemos de comparecer personalmente ante el tribunal de Cristo. Eso significa que todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas a Dios de nuestros propios actos. O sea que ninguno de nosotros nos vamos a escapar, hermano. Como decía hoy el pastor en la mañana, ya sea en el arrebatamiento o si nos toca que ir en una cajita con llave, pero de todos modos nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, ¿verdad? Y ahí va a ser juzgado todo, hermano. Por eso es que es necesario que busquemos cada día mantener nuestras cuentas delante de Él, ¿verdad?
para que podamos ser dignos de escapar de esto que viene sobre el mundo. Entonces, veamos bajo este aspecto las cosas que son necesarias, cosas que debemos de considerar respecto a que un día nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Veamos entonces que el juicio es necesario. Ahora tenemos la oportunidad a través del tribunal del Espíritu Santo limpiar nuestra vida, hermano. Limpiar nuestro corazón, limpiarnos en nuestra forma de caminar, ¿verdad? Otra de las cosas es que todos vamos a comparecer. Eso sí, va a ser individual, ¿verdad? Allá no se va a permitir que entre mi mujer, porque ella era la que iba a la iglesia. Yo no, ¿verdad? Allá cada uno nos va a tocar que entregar cuentas, hermano. Amén. El tribunal es de Cristo. El juicio es individual. Entonces, por lo tanto, debemos entonces de considerar y pedirle a Dios que nos ayude a entender que este año de juicio nosotros aprendamos a poder limpiar nuestra vida, nuestro corazón delante de Dios. No sé si le puede dar un aplauso al Señor esta tarde. Otra de las cosas es que el juicio es en base a las obras, ¿verdad? Las obras que hemos hecho en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el tribunal de Cristo? ¿Qué significa? ¿Quién juzga? Vamos rápidamente. Hay dos puntos que le voy a mencionar aquí. El tiempo va rapidito, no sé cuánto me queda, pero dice el primer punto que podemos mencionar, que lo que significa el tribunal de Cristo es que es un criterión o un asiento judicial, ¿verdad? Es un lugar donde se hace justicia y juicio para absolver o condenar. Es el tribunal de un juez, o sea que en el tribunal de Cristo va a haber castigo y va a haber recompensa. Entonces, esa es una de las cosas que deben de quedar claro. Porque como bien nos explicaba hoy el pastor, hay muchas corrientes doctrinales que dicen que no, ya el Señor derramó su sangre, ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Ya somos salvos todos. Pero por eso hoy nos explicaba que es necesario los rociamientos de su sangre preciosa, ¿verdad? Porque el derramamiento de su sangre nos trajo perdón y nos rescató del pecado y de la muerte. Pero los rociamientos ahora nos traen la oportunidad a nosotros de ir limpiándonos, de ir pagando las facturas, ¿verdad? Si lo podemos ver de esta manera. También la palabra tribunal de Cristo viene de la palabra bema o bimá, que es el griego 968, que significa tribunal de un juez o magistrado. Es el asiento de sentencia, plataforma en alto para ver el rostro. Entonces, un día cuando estemos delante de él en el tribunal de Cristo, hermano, si ya sea para premiarnos o para castigarnos, vamos a tener que subir en una plataforma, porque lo vamos a ver cara a cara a él. Por eso dice aquí que es una plataforma en alto para ver el rostro. Vamos a verlo cara a cara, hermano, y ahí nosotros no vamos a poder negarnos, ¿verdad? Si él nos dice, esto que hiciste nunca lo trajiste a mí, por eso no lo perdoné, no le va a poder decir usted, no, Señor, yo nunca hice eso, porque él lo va a estar viendo con esos ojos que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que son como llamas de fuego. Dice que es asiento de Dios para sentencias, y es aquí donde se recompensa a los parientes. Ese escalón del ancho de un pie, por implicación, una tribuna o tribunal. Perdón que le esté hablando de todo eso, pero es importante. Ahora, ahí lo que va a haber es un juicio. Y la palabra juicio viene de ya no le puse el nombre a la palabra, pero del griego 29:19, que un juicio es dar una opinión después de considerar los pormenores del caso. O sea que Él nos va a juzgar justamente, hermano. Ninguno de nosotros nos van a hacer injusticia en el tribunal de Cristo, sino que nos va, después de considerar los pormenores del caso, porque quizás en algunos casos van a tener que traer la grabación, ¿verdad? Van a decir, tráiganle el video a este porque este dice que no hizo nada, ¿verdad? Y cuando estemos viendo la grabación, hermano, yo creo que eso va a ser vergonzoso, ¿verdad? Pero gracias a Dios que, como le decía hace un ratito, Él es el que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y delante de Él, pues, Él nos va a permitir que podamos ser absueltos si mantenemos la pureza y la limpieza en nuestra vida. Dice también que denota la decisión o resultado de un juez, Dios como juez y el hombre como sujeto, que también significa distinguir entre lo malo y lo bueno. ¿Verdad que le estoy hablando de todo eso? Pero hay otras cosas que le voy a hablar si me da tiempo. Entonces, principalmente el juicio lo que denota es esto. Va a haber una separación.
ya sea para premiar, o se va a la cárcel, o le va a decir, ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Ahí va a haber una oportunidad de ser elegidos. Ahí se va a seleccionar en ese tribunal, se va a sancionar y se va a condenar. Mire, cada una de las cosas de estas son importantes. Perdone que voy rapidito y se está apuntando, no lo dejo apuntar, pero pues si no ya no me da tiempo, yo creo que ya estoy en amarillo, ya me queda poco. Entonces mire pues, ¿quién es el que va a condenar? ¿Quién es el que va a juzgar? Dice en Juan 5:22, además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre quien lo envió. Entonces, quien va a juzgar es aquel hermano que conoce todas las cosas, ¿verdad? Él va a tener la potestad absoluta para juzgar. De hecho, el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Entonces, Él va a tener, el único que va a tener la oportunidad para juzgarnos. Entonces, veamos así rapidito. Hay sanciones y hay recompensas en el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que se va a evaluar en el tribunal de Cristo? Usted se ha preguntado, ¿qué es lo que me van a evaluar en el tribunal de Cristo? Mire pues, primero, nuestras obras. Lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Otra de las cosas que nos van a juzgar ahí, van a ser nuestros secretos. Las cosas que pudimos haber tenido escondidas en nuestro corazón, ¿verdad? También nos van a juzgar las intenciones del corazón. Ya le puse ahí unos versos, yo creo que con eso voy a ir terminando. Y nos van a juzgar nuestra conducta. Entonces, mire pues, ¿cómo nos van a juzgar nuestras obras? Dice en 1 Corintios 3:13, nueva traducción viviente. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Entonces, ese día, hermano, nuestras obras van a ser puestas delante de Él. Entonces, ahí se va a ver dónde edificamos. ¿Dónde puso usted su fe? ¿En quién confió usted? Si confió en la señora del mercado o confió en su pastor que le estaba declarando una palabra de verdad, guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Dónde usted edificó su fe? ¿Dónde edificó su casa? ¿Dónde edificó su familia? Entonces nuestras obras, la obra de nuestra vida va a ser, hermano, probada. Y si esa obra permanece, si delante de Él no se desvanece, entonces va a haber una recompensa para aquel que supo construir adecuadamente. Dice en 1 Timoteo 5:24 también, en la Reina Valera 60. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Ese no lo leí hoy el pastor en la mañana, antes de que ellos vengan a juicio. Mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces él nos explicaba que hay gente que sabe que está mal, que anda en pecado, pero no le importa, aún sabiendo que un día se va a tener que presentar en el tribunal de Cristo y que por eso puede salir mal parado, hermano. Mire, yo creo que ir a la cárcel todavía va a ser un poquito de misericordia, ¿verdad? Pero imagínense, hermano, hay quienes por tener un corazón no arrepentido, están acumulando ira para el día de la ira. Entonces yo creo que este es un tiempo propicio para que nosotros vengamos delante de Él y le digamos, Señor, antes de estar delante de tu tribunal, yo quiero limpiar mi vida, quiero limpiar mi corazón, quiero rectificar mis pasos, mi caminar, mis hechos, quiero ordenar mi casa, mi familia. Porque recuérdense que hubo un hombre que pidió rectificar su casa y le pidió a Dios que le diera más tiempo, le dieron 15 años más de vida. Pero dice que al final, hermano, en vez de ordenar su casa, al final su casa se le descompuso, ¿verdad? Pero yo creo que este año Dios quiere que nosotros ordenemos nuestra casa, ordenemos nuestra familia, para que podamos estar de pie delante de Él, ¿verdad? Entonces ya se me fue el tiempo, solo le leo lo que van a juzgar nuestros secretos. 1 Corintios 4:5, en la versión Torres Amat dice, por tanto, no querráis sentenciar antes de tiempo, suspender vuestro juicio hasta tanto que venga el Señor, el cual sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas. Entonces, cuando Él venga,
va a sacar a luz todas las cosas, ¿verdad? Porque ante Él no hay nada oculto. Entonces le voy a dar el tiempo al hermano Henry. Perdón, ya no me dio tiempo a avanzar al punto final, pero Dios lo bendiga, mi hermano. Oye, si hay alguna pregunta respecto a esto, hermano, ahí los hermanos tienen unos papelitos y usted lo puede hacer su pregunta. Gloria a Dios, da gloria a Dios, mi hermano. Está demasiado serio usted hoy, ¿verdad? Pero aquí vamos a empezar con la otra parte. Amén, vamos a controlar el tiempo. Yo tengo que hablarle, mi hermano Carlitos estaba hablando del tribunal de Cristo, ¿verdad? En este momento yo lo quiero trasladar a usted a las sentencias del tribunal de Cristo. ¿Qué pasa después de presentarnos delante del Señor? Obviamente estamos hablando de que va a ser cuando estemos delante de Él. Aquí estamos hablando solo de cristianos, no estamos hablando de la humanidad. La humanidad entera se va a presentar en el gran juicio del trono blanco que va a ser después del milenio, después de la gran batalla que el Señor va a ganar, porque Él es victorioso, ¿verdad? En ese tribunal se van a presentar todas las creaciones de Dios a rendir cuentas, y el que no se encuentre en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda y la perdición eterna. En este momento yo no le estoy hablando a usted de lugares donde van a pasar la eternidad, ni cristianos y no cristianos, amén, sino que son lugares intermedios, lugares temporales donde van a haber correcciones o premiaciones, como ya indicaron mis hermanos. Le quiero hablar de las tinieblas de adentro o los lugares intermedios. Si quiere usted solo resalte los lugares intermedios. Ubíquese usted ahorita, ubique un cristiano que acaba de salir de ser juzgado en el tribunal de Cristo y que ahorita después de ese tribunal tiene que pasar a otro lugar. Amén, hermano, ¿estamos bien? Bueno, mire pues, yo primero le quiero decir que todos los muertos van a una región que se llama Seol o se llama Hades. El Seol es una palabra hebrea y el Hades es una palabra griega, pero se refiere al mismo lugar. El Hades o el Seol es el lugar en el que hay existencia consciente después de la muerte, es decir, los que están allá están conscientes de por qué están ahí y están conscientes de dónde vienen, de su vida cuando estaba en el cuerpo. A un lado están los muertos injustos en sufrimiento y al otro lado de un abismo moran los muertos justos que gozan de recompensa. Ya le voy a leer pasajes, yo creo que usted ya está pensando en el rico y Lázaro, ¿verdad? Que los dividía un abismo a cada uno, los dos habían ido al Seol. Déjeme decirle también, hermano, que hay otros lugares que le voy a mencionar. Mire pues, dice acá, es una región subterránea de los muertos, cárceles de reos eternos y penitentes. La palabra penitente no mucho me gusta porque me recuerda a un lugar de donde salimos, ¿verdad? Y suena así a penitencia, pero sí es una penitencia. Lo que pasa es de que hay cárceles eternas, es decir, sí hay cárceles de donde no se sale y hay cárceles de donde sí se sale. Amén, déjeme explicarle esto. Mire pues, esta es no sé si se ve bien, pero es una representación porque nadie de nosotros, gracias a Dios, hemos ido al Seol a tomar fotos para subirlas al Facebook, ¿verdad? Pero miren, más o menos quiero hacer esto. Miren, esa es la región de los muertos, tanto de salvos como perdidos. Usted ve que de un lado está bonito y de un lado se ve algo oscuro, ¿verdad? Para representarlo mejor, las tinieblas de adentro representan las cárceles. En las cárceles van a acudir cristianos que, como decía nuestro pastor, no pagaron todas sus facturas y murieron con un saldo negativo. Y hay cosas que todavía en las cuales tienen que ser perfeccionados después del velo, es decir, después de la muerte. Amén. Ahí van a ir cristianos a las cárceles. Existe un lugar que se llama infierno o Gehenna. Ahí no van cristianos, ahí van a ir aquellas vidas o personas que murieron sin Cristo. Déjeme decirle que el infierno no es un lugar eterno de condenación, porque el infierno un día entregará a sus muertos y el infierno mismo va a ser echado al lago de fuego. Eso es para decirle, si el infierno ya suena terrible, imagínese cómo va a ser el lago de fuego, ¿verdad? Digo imagínese porque usted y yo no vamos al lago de fuego, porque ahí van a ir solo los que van a sufrir la muerte segunda. Nosotros recibimos vida y vida eterna, ¿verdad, hermano? Estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Eso nos garantiza que por lo menos al infierno no vamos, hermano. Y lo que nos garantiza no ir a la cárcel es lo que decía mi hermano Moisés, que en el tribunal del Espíritu aquí mientras vivamos arreglemos nuestras cuentas para que si vamos a la cárcel por lo menos solo sea marcar tarjeta y salir luego de ahí, mi hermano.
Dice amén, mi hermano. Por eso es mientras decía, ¿verdad? Mientras, la palabra mientras hay vida, ¿verdad? Está el abismo que divide ese lugar de otro lugar. Está el paraíso y el seno de Abraham. Muchos dicen que el paraíso es un lugar y el seno de Abraham es otra cosa. Otros dicen que en el paraíso van los que han creído en Jesús después de la cruz y que en el seno de Abraham van los que creyeron en Jesús antes de la cruz. Todavía no tenemos una respuesta para eso, pero si bien es cierto, hay un lugar en la región de los muertos que es el paraíso y también se le llama el seno de Abraham. Me imagino, sin lugar a imaginarme, que ahí van todos los cristianos que por la fe los que estamos aquí vamos a ir ahí si morimos, ¿verdad? Eso sí, si usted se ministraba, confesó pecados, se limpió, se santificó, se lavó y dejó de ser lo que antes era, ¿verdad? Amén. No quiere decir que no se pueda salir de la cárcel, sí se puede, porque se sale hasta que se paga. Posiblemente si alguien ya pagó, lo trasladen al otro lugar. Primero Dios, ¿verdad? Porque Dios es Dios de misericordia y de oportunidad. Al final del abismo hay un lugar que se llama Tártaro, que es el lugar más profundo del abismo. Es el peor lugar donde nuestro Señor Jesús tuvo que descender a morir por nosotros. Ahí murió la muerte segunda por nosotros, porque Él no solo murió en la cruz, Él bajó a lo más profundo del abismo y ahí destruyó la muerte, destruyó al diablo, destruyó todo y nos otorgó vida eterna a nosotros por su sacrificio expiatorio en la cruz y por haber muerto allá en lugar nuestro. Amén. Ahora, hablando del abismo, que es un lugar, ¿quiénes están en el abismo? Déjenme hablarles rápido de esos lugares. Miren pues, vamos a quitar las llamas del infierno de ahí, ¿va? Bueno, hablemos del abismo rápido. Es un lugar de densa oscuridad, ¿sí? El abismo es un lugar de densa oscuridad. ¿Qué hay en el abismo? Dice, la Reina Valera del 60, segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muchos dirán, hermano, ahí no dice abismo, ahí dice infierno, pero yo creo que tuvieron que pasar por el infierno, porque de hecho el mismo infierno es una puerta dimensional. ¿Sí? De hecho, muchos dicen que el infierno está bajo la tierra, pero eso, hermano, no se puede comprobar porque lo que está en el infierno son almas. Entonces el infierno es una puerta dimensional. Entonces, a través de pasar por el infierno nos entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para juicio. Entonces, ese es el juicio definitivo. Ahí solo están reservados para juicio. La Peshita dice, porque ciertamente Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado a las regiones inferiores en cadenas de tinieblas, llama al abismo la región inferior, es decir, el sótano de los sótanos, el lugar más oscuro, más profundo, más alejado de la presencia de Dios que nadie se puede imaginar, que gracias a Dios ya nos libraron de ahí, mi hermano. Amén. Mire pues, la Torre Samat dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, sino que amarrados con cadenas infernales, los precipitó al tenebroso abismo. Es decir, que fueron lanzados, los precipitó. Yo imagino que les dieron un empujoncito y ahí fueron, hermano. Ahí están los ángeles. Me llama la atención de que no solo ángeles, hermano, están ahí. De hecho, hay otros personajes en el abismo. Segunda de Pedro, el mismo capítulo 2, pero en el verso 17, está hablando de ministros falsos. Eso lo mencionó nuestro pastor. Dice que esos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mire, esto es bien tremendo, porque en el abismo entonces hay personajes de todo tipo. Y dice que hay hombres que son fraudulentos, que son fuentes sin agua. Estos son los que seducen a las almas llevándolas tras el error, dice, que prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del pecado, pero tienen púlpito y predican. Ahora, si la Biblia dice que hay doctrinas de demonios, entonces si hay hombres que definitivamente o están muy endemoniados o escuchan demonios, pero la doctrina que dan son doctrina de demonios. Estos hombres también van a ocupar un lugar en el abismo, mi hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, mire pues, voy a saltar este verso por el tiempo. Esta es una nota, de este lugar no se sale, mi hermano. Los que están en el abismo, en este lugar, ya no van a salir, aunque le voy a mostrar un verso donde demuestra que sí salen temporalmente, pero es decir, ellos están atados al abismo eternamente. Ese va a ser su lugar por toda la eternidad, hermano. Amén. Ahora mire algo tremendo del abismo. Dice, Lucas 8:30 al 32, dice,
Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Esto fue a los demonios que estaban en el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Es que un día dije ganadero, ¿verdad? Y no, es Gadareno, es de Gadara, ¿verdad? Él le dijo, nos llamamos Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le suplicaban que no les ordenara irse al abismo. Es decir, el abismo es tan horrendo que ni los demonios quieren ir al abismo, hermano. Amén. Dice amén, hermano. Luego les dijeron que mejor los lanzara a unos cerdos, que esos mismos cerdos se suicidaron tirándose a un precipicio, ¿verdad? Eso es para que usted vea lo tenebroso que es el abismo, que ni los demonios quieren ir ahí, hermano. Es decir, que hay cosas peores que los demonios y peores que el diablo, hermano. Mira, Apocalipsis 9:1 habla de otro personaje que dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Es decir, aquí vio la escena de una estrella caída, de un personaje llamado estrella, que es el diablo. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, que a este personaje se le dio autoridad para abrir temporalmente el abismo y para que algunos seres de ahí pudieran salir. Y dice ahí, hermano, que subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene el poder los escorpiones de la tierra. Entonces ahí habla que hay un personaje que es una estrella caída, que se convirtió en el llavero o el portador de las llaves del abismo. Y aparte hay langostas que dice la Biblia que van a atormentar a los hombres durante la pretribulación, que son 5 meses. No los van a matar, solo los van a estar atormentando. Solo para que usted vea cómo es el abismo. Rápido. Dice el verso 11, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo. O sea, que existe el ángel del abismo, hermano, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. La palabra griega de Apolión significa destructor, es decir, Satanás. Amén, hermano. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Bueno, mire pues, hay otro personaje que dice Apocalipsis 17:8 que es la bestia. Aquí está hablando del anticristo, ¿sí? La bestia que viste, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Es decir, que ese personaje, como dice la Biblia, que el anticristo viene por obra y poder de Satanás. Usted puede comprobar entonces que el que lo va a sacar del abismo es el diablo, porque tiene llaves y él es el ángel del abismo. Y va a escoger a un personaje que va a tomar de ahí, me imagino que sus mejores alumnos, y lo va a convertir en el personaje que va a gobernar la tierra durante la tribulación. Ese hombre no es un demonio, no es un espíritu inmundo, viene del abismo. Saber qué personaje es, hermano. Definitivamente va para destrucción también, ¿verdad? Y dice ahí, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá, dice. Era, no es y que vendrá. Es decir, era porque ya tiene existencia, ya existe. No es porque no ha aparecido, pero vendrá, es decir, ya viene. Pero ahorita lo que está actuando es el espíritu del anticristo. Pero va a venir esa encarnación, se va a dar, yo no sé cómo, hermano. Pero ese personaje que va a salir del abismo, pobre la mujer que dé a luz a ese hombre, hermano, o a ese personaje, porque ha de ser otro instrumento diabólico. Amén. Dice amén, hermano. Bueno, pues vamos a avanzar acá. Apocalipsis 11:7 dice: cuando hayan terminado de dar su testimonio, aquí está hablando de los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor ha sido crucificado. Perdón, es que lo que quería mostrarle ahí es que la bestia que va a salir es la bestia que sube del abismo. Amén, es el anticristo. Dice amén, hermano. Mire pues, este pasaje es trascendental porque dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Pero antes decía que la llave la tenía el Abadón, ¿sí? El destructor, pero le quitaron la llave y ahora la tiene un ángel. Y dice que este ángel dice que tiene una gran cadena en su mano. Esas cadenas son las cadenas infernales que leímos en Pedro. Y luego dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que es la cuadridimensión diabólica, ¿verdad?
y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí usted nota que ya hubo un cambio de autoridad sobre el abismo. Aunque nuestro Dios tiene toda autoridad, ¿verdad? Y tiene todo bajo control. Dice la Biblia que Él tiene las llaves de la muerte. Él hace bajar al hombre al Seol y hace descender o ascender al hombre del Seol. Este ángel le quitó al diablo su poder y lo lanzó de nuevo al abismo. Esto es para enseñarle que los que son del abismo en el abismo se quedan, hermano. Amén. Bueno, hablemos rápido del infierno, que es otro lugar temporal, pero es de muerte para los que se pierden. Dice, el infierno es un lugar de destrucción de almas y cuerpos. No sé cuánto tiempo me quedan, no me han hecho señas, así que me quedan 5. Va, un verso traigo. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el infierno es un lugar de destrucción de almas, hermano. Dice amén, avancemos. El otro lugar que nos compete en estos últimos 5 minutos y 10 de gracia, no es broma. Hablemos de las cárceles, que es lo que mencionaba mi hermano Carlitos, que después del tribunal de Cristo hay una sentencia, que es lo que estoy hablando, y la sentencia puede ser que un cristiano vaya a una cárcel. Las cárceles es un lugar para pago de deudas. Amén. Bueno, Lucas 16:24 habla de aquel hombre que dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo mío, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Amén. Usted ha leído este pasaje, ¿verdad? Aquí está hablando de 2 hombres salvos, porque el que estaba en agonía era hijo de Abraham, aunque cualquiera puede decir yo soy hijo de Abraham, ¿verdad? Pero Abraham le responde hijo. Él le llama hijo, es decir, sí era hijo de Abraham, pero estaba en agonía. Y ellos estaban, por así decirle, no en el fondo del abismo, sino en la entrada del abismo. Y aquí estaba el lugar de agonía y aquí el lugar de paz. Y le dice, nos divide el abismo, es decir, que el que se salga de ahí se va al abismo. Por eso no pueden intercambiar o interrelacionar. Amén, hermanos, estamos ahí. Ahora, mire pues, ¿se acuerda de este dibujo, verdad? Prácticamente los que están en el lado derecho suyo son los que están en el paraíso, el seno de Abraham. Y de este lado están las cárceles, que son las tinieblas de adentro. Solo para que más o menos se haga una idea. Ahora, ¿cuál es el castigo de las tinieblas de adentro? Son las cárceles de oscuridad. No se sale de ahí hasta pagar. Amén. ¿Cuáles son los castigos? Rápido. Mire, solo son 3 versos, así que re bien termino. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, el que va a ser echado a la cárcel es aquel que no se pudo poner de acuerdo con aquel que adversaba con él. Porque aquí no habla del adversario, el diablo, habla de un hermano que adversa contra ti. Otras versiones dice, reconcíliate pronto. Es decir, que los que no se reconcilian, los que no perdonan o los que no aceptan que alguien les pida perdón y se van a la tumba con ese rencor, es reo de cárcel. Y ahí no va a salir hasta que pague el último cuadrante. Amén. De aquí sí se sale, dice, pero hay que pagar primero. Amén. Mire pues, Mateo 18:32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Te perdoné, dice, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Dice. Y este es el año de la misericordia, ¿verdad, hermano? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dice, hermano. Entonces, ¿quiénes van a la cárcel y qué sentencia hay sobre ellos? Los que no tienen misericordia, como Dios es misericordioso. Y en esa falta de misericordia no es capaz de perdonar una ofensa.
Por eso el tema de mi hermano Moisés que hablaba de la Santa Cena, oportunidad de pagar ahí facturas y perdonarnos todos, o vamos a la cárcel, mi hermano. Dice amén, hermano. El último verso, mire pues, dice Lucas 12:46, vendrá el Señor de aquel siervo. ¿Se acuerda que el pastor relacionó la venida del Señor con la muerte, verdad? Entonces, cuando venga el Señor del siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, dice. Aquí, hermanos, dice que el que es reo de cárcel es el infiel. O sea, en la cárcel hay infieles. El que ha sido infiel en su casa, infiel a la iglesia, infiel al Señor, infiel a su esposa y a su esposo. Porque hay mujeriegos y hay hombreriegas, ¿verdad? Y el que sea infiel en todo va a la cárcel. Entonces dice que ahí, y con ese término dice aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no preparó, sino que hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demanda, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, que a la cárcel van a entrar aquellos que tal vez no tenían conocimiento, pero aún así les van a dar azotes. Y aquellos que tenían conocimiento, como usted y como yo, si fallamos, como más nos han dado, más nos van a demandar, serán muchos los azotes. Amén. Terminemos. Yo creo que estamos bien, ¿verdad? Amado hermano, si usted tiene alguna duda, el tema tan lindo, tan especial, usted sabe que es un tema como para que nos estemos aquí unos 3 días y no lo agotamos. Pero si usted tiene alguna duda, aproveche que nuestros hermanos hoy están dispuestos acá a poderle contestar. Si quiere hacerlo por el micrófono, levante la mano. Si quiere un papelito, ahí están mis hermanos con los papelitos para poder ir avanzando. Pero si alguien se anima a hacer una pregunta, por favor, solo levante su mano y queremos darle la oportunidad de que usted pregunte. Por aquí hay la primera pregunta. Ahí con mi hermana Tonita, mi hermana Elia ahí. Y para que mis hermanos, a los que les concierne el tema, ¿verdad? Puedan contestarla, mis amados hermanos. Sí, mis hermanos, con mucha preocupación, cuando empezó el tema de las cárceles, cuando mi hermano pastor empezó ese tema hace ratos, Dios en su misericordia me dio un sueño y desperté preocupada, llorando, pidiéndole misericordia a Dios porque me dijo en el sueño que yo misma estaba preparando cárceles para mí. Y me preocupé demasiado y le dije, Señor, solo tú sabrás de lo que vas a hacer en mi vida. Y sí me preocupé. Entonces ahorita digo, Señor, estás confirmando el sueño que tú me has dado. Porque como decía usted, de que nosotros estamos preparando cárceles, pero va a ser poco tiempo que vamos a estar ahí. Pero ¿cómo podemos saber el tiempo que podemos estar? No se puede saber porque todo es en relación a la venida del Señor. Por eso decía nuestro pastor hoy en la mañana, si el rapto fuera dentro de 20 años, por ejemplo, que tal vez ni va a ser así, y yo parto hoy a la presencia de Dios voy a la cárcel, ¿verdad? Pues primero Dios no, pero me pasa eso. Pasaría 20 años en la cárcel antes de la venida del Señor. 20 años terrenos, pues, ¿verdad? Y si no logro salir en el turno de resurrección que se va a dar en el arrebatamiento, me voy a quedar todavía la tribulación, que son otros 7 años, en esa cárcel, optando al segundo turno de resurrección que se va a dar al final de la tribulación, al inicio del milenio. Y si todavía no opto a ese turno de resurrección, que es de entre los muertos, todavía van a haber muertos que resucitarán después del milenio. Solo ahí van 1027 años en ese ejemplo. Es decir, por eso el tiempo no se puede medir, no le podría dar una respuesta, porque todo es en relación a lo que nosotros entreguemos. Le voy a dar un ejemplo para terminar. Así como usted y yo nos tardamos en confesar un pecado, así podría ser ahí abajo, porque eso solo es un reflejo de lo que estamos sembrando hoy aquí. Aquellos que se están tardando en venir a doblegar sus rodillas y a confesar, ese tiempo solo refleja que allá igual ese tiempo así lo van a pasar. Hermana, usted decía una frase, yo no sé lo que Dios va a hacer. Ahí no se trata de lo que Dios vaya a hacer, ahí es lo que nosotros forjemos aquí. Si yo no confesé pecados y me fui con ese problema, yo mismo sembré eso para irme a una cárcel. El tiempo va a ser el tiempo que el Señor marque de la santificación de esa alma, de ese espíritu. Y cuando dé la talla y la estatura, Hebreos habla de los espíritus de justos hechos ya perfectos. Hebreos 12 creo que es. Y ahí dice que hay espíritus ya perfeccionados de justos.
Entonces los espíritus tienen que llegar a un nivel de perfección para salir de ahí. El tiempo depende del nivel de santidad con que muramos o partamos. Amén. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no hay otra ahí, aquí tengo otra, aprovechando que estás ahí hablando de las cárceles. Dice, ¿qué pasa con los de las cárceles en el arrebatamiento? ¿Se van o no? Bueno, es buena pregunta. Es que depende, mire, por eso le decía, depende del nivel de santidad que exige cada evento, porque el arrebatamiento exige el nivel de santidad más alto que puede haber, ¿sí? El nivel más alto que puede haber. Mire, hermano, imagínese aquí, yo estoy aquí vivo, ¿verdad? Imagínese que hoy es el día del arrebatamiento y yo di solo la talla del 70%, no me voy. Y allá abajo, en el Seol, hay un muerto que también está a la talla del 70%. Obviamente no se va a ir, porque el turno del arrebatamiento, la talla es 100%. Los dos vamos a pasar otro tiempo, uno vivo y otro muerto, a esperar dar la talla del 100% para podernos ir. Entonces, de la cárcel no va a salir al arrebatamiento. Yo pienso que de la cárcel lo tienen que pasar a un lugar de reposo y de descanso. Tal vez el seno de Abraham o el paraíso, porque se supone que ya está perfeccionado a plenitud, listo para partir con el Señor. ¿Ya? Entonces, todo depende del nivel de santidad, y ese nivel ni un hombre lo puede medir, solo el Espíritu Santo de Dios. Por eso la premura de estos temas y de esta enseñanza, para que atendamos el llamado de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. También como tipo de aportación, por eso es que el Señor nos invita a venir a su mesa, porque es un juicio previo, hermanos, donde solo somos nosotros y el Señor, y venimos a su mesa y es una oportunidad de arreglarnos. De ahí que no se le niega a nadie el que tome Santa Cena. Lo único que dice el Señor es que nos juzguemos a nosotros mismos, ¿verdad? Para poder ir estando al día en el pago de lo que estamos haciendo. Amén. ¿Hay otra pregunta por ahí, hermano? Solo un detalle el pastor ayer nos lo decía. Decía, qué bendición sería saber que alguien que vaya a una cárcel sí va a salir, pero no puedo ni siquiera confirmar que sí va a salir o no va a salir. Pero lo que sí debemos observar en Lucas 12:46 decía que hay quienes son dignos de muchos azotes y hay quienes son dignos de pocos azotes. ¿Quién cree usted que tiene más la oportunidad de salir de la cárcel y aún levantarse en la primera resurrección de muertos? El de pocos azotes. Entonces, hermanos, hay una esperanza en que, bueno, quienes ya se fueron y son dignos de azotes, que primero Dios sean dignos de pocos azotes, para que el tiempo que estamos ahorita, mientras estamos ante el Espíritu, ellos pues estén siendo azotados poco, y que en su momento al suene la final trompeta y Él nos espera en su arrebatamiento, ellos, los de pocos azotes, tienen más oportunidad de ser levantados para ser incluso novia. No se puede confirmar, nos decía ayer, pero sí este verso nos da a entender que hay de pocos azotes y hay de muchos azotes. El de muchos azotes, mejor pidámosle al Señor que nos ayude a estar bien, y si fuera cárcel, pues que sean pocos azotes. Solo para añadir, eso es lo que le decía, que es como un perfil de vida, ¿verdad? Porque mire, usted tiene hijos que son más obedientes que otros, ¿verdad? Y también nuestros padres espirituales conocen que hijos a veces se merecen más azotes que otros, por así decirlo. Si ese perfil se mantiene en vida, así va a ser allá abajo. Amén. Dice una pregunta, ¿qué pasaría si dice todas tus deudas, sus obras, y si son malas o buenas, iría al paraíso? ¿La entendiste? Mire, la vamos a masticar en lo que la interpretamos aquí, porque me agarró así como que, ¿cuál? Bueno, dice, disculpe, tenemos que entender las preguntas. Si hay un pecado que no se ha expuesto delante del ministro, pero cuando se sintió mal de haber cometido el pecado, lo expuso en una administración delante del altar, ¿eso es válido o siempre sí hay que exponerlo delante del ministro? Bueno, nuestro pastor ya lo decía en estos días, ayer que tuvimos la oportunidad de estar en la mesa con él, y hoy lo dijo, sí, es válida toda confesión. Es decir, él está predicando aquí acerca, ponía el ejemplo de los mentirosos, ¿verdad? Y hace un llamado y dice, pasen aquellos que han tenido problemas de falsedad, de hipocresía, de mentira, y alguien se levanta y pasa. Dígame, hermano, si no está confesando ahí. Está confesando. Ahora, en ese momento recibe perdón de pecados, pero
La raíz, la maquinita de pecar, de mentira, hay que erradicarla, porque si no dentro de 8 días va a volver a pasar aquí, ¿sí? Y dentro de 15 días, ¿por qué? Porque hay que erradicar el mal, no solo las consecuencias del mal. Entonces lo que necesita, aparte de confesar, es apartarse. No puede apartarse, entonces vaya con el ministro, pida una cita de ministración para que se le pueda tratar en su alma ese problema hasta que sea erradicado, hasta que deje de ser mentiroso. Porque si 20 veces viene aquí a pedir perdón, 20 veces le van a perdonar, pero luego de eso va a venir otras 20 veces a pedir perdón por lo mismo. Amén. No sé si contesto ahí la pregunta. Amén. Dice esta pregunta, ¿qué pasa con el que acepta a Cristo y muere, va a las cárceles? Yo creo que eso lo explicaste bastante amplio, ¿verdad? Definitivamente, recuérdense que cuando nos presentamos al tribunal de Cristo, nos son juzgadas nuestras obras, ¿verdad? Todo lo que hicimos, bueno o malo. Dependiendo de lo que hayamos hecho, dependiendo de si merecemos pocos azotes o muchos azotes, de todos modos va a ir a la cárcel, ¿verdad? Pero cuando nos juzgan todas nuestras obras, lo que hayamos hecho, porque ante Él no hay nada oculto, entonces, efectivamente, todos los que muramos en Cristo, ¿verdad? Y tenemos algo escondido, que no lo pusimos delante del altar, como decía hoy el pastor, no lo trajimos para que la sangre de Cristo nos perdonara, definitivamente lo va a tocar que ir a la cárcel, ¿verdad? Ya sea por muerte o en su venida, ¿verdad? Pero todos, de hecho, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y de ahí se va a dictar sentencia para ya sea va a la cárcel o no, ¿no? Ahora te tengo una profunda pregunta. Hay un caso, el que murió en la cruz a la par del Señor, le llaman el ladrón bueno, pero no hay ladrones buenos, ¿verdad? El ladrón casi bueno, el que murió a la par del Señor, que aceptó al Señor, le dijo: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Va? Pero hay otros traductores que dicen, no, ahí lo que dice es, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso, no diciendo que ese día. Así que quedó en el aire eso. Ahora, lo que sí es cierto, que si un cristiano muere incompleto, necesita perfeccionamiento, como lo necesita usted en vida. Es que mire, hermano, la muerte no suspende el proceso de regeneración del alma. La muerte solo separa al ser. Espíritu va con el Señor, el alma va al Seol y el cuerpo se queda en la tumba a esperar resurrección. El nivel de perfeccionamiento o lo alcanzamos aquí, antes de la tribulación, o en la tribulación, o hasta la gran tribulación. Y los que han muerto lo tienen que alcanzar en las cárceles, en el Seol, de alguna manera. Los que murieron, aceptaron, ni se bautizó en agua, ni se bautizó en Espíritu Santo, no va completo. Así que para ellos hay un tratamiento. Por eso del que hermano Carlitos hablaba, que nuestro juez es el más justo de todos los jueces y él sabrá tratar cada caso en particular. Amén. Amén. Fíjate que aquí hay una pregunta, hay mucha duda respecto a ir o no a la cárcel, ¿verdad? Esta pregunta dice, entonces nosotros debemos pedir ser levantados cuando él venga por su novia, por supuesto, ¿verdad? Recuérdense que una de las recompensas para nosotros va a ser el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de anhelar nosotros constantemente. Ahora, el punto creo que sí está claro, pues va a la cárcel el que debe, pues, pero el que no debe no va a ir a la cárcel, ¿verdad? O usted ha visto, bueno, lamentablemente en nuestro sistema jurídico tal vez hemos visto, como dice el hermano apóstol, ¿verdad? He visto muertos acarrear basura y desnudos con las manos entre la bolsa, dice él, ¿verdad? Lamentablemente en el sistema del mundo hemos visto que hay justos que han ido a parar a la cárcel, ¿verdad? Pero en este caso, recuérdense que el que nos va a juzgar es el juez justo. Entonces el que debe, pues lógicamente sabe que debe. Mire, ¿cómo se siente? Hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces el que debe definitivamente está consciente de que si no buscó el perdón, va a ir a parar a la cárcel. No es opcional si no se arrepintió, pero si se arrepintió y vino y la sangre de Cristo lo perdonó, entonces va a ser librado de ir a la cárcel, ¿verdad? ¿No? Sí, eso es en caso murió, pero si usted está vivo y ahorita está vivo y le está fallando al Señor y se acerca a la mesa del Señor, mi hermano Moisés, de un tema que de alguna manera es una cárcel, pues, porque imagínense que por pecado, está enfermo, está encarcelado en ese cuerpo enfermo. Sí, hay muchas cárceles. Sí, está enfermo, está débil y otros dicen que hasta hay cortamientos. En la Biblia habla de hombres que el Señor mejor los cortó
por misericordia, porque había un caso en Corintios que estaba fornicando con su madrastra. Entonces dice que lo entregaron a Satanás para destrucción de su cuerpo y de su alma. Es decir, el cuerpo y el alma de ese hombre se fue al infierno, pero su espíritu por misericordia quedará salvo. Este personaje toda la eternidad va a vivir en espíritu, no va a tener cuerpo ni alma, ¿sí? No lo van a resucitar. A los que mueren y rescatan su cuerpo, alma y espíritu, el ser integral, los resucitan íntegros. Amén. Pero si estamos vivos y nos acercamos a la mesa del Señor fallándole al Señor o a la palabra y desobedeciendo a la autoridad, aquí mismo vamos a pasar nuestras propias cárceles. Puede ser que una necesidad económica sea una cárcel para alguien, pero eso lo decía mi hermano Moisés por la palabra. Enfermos, débiles y muertos es una disciplina del Señor porque no se juzgó, pero aún así es misericordia porque es para no condenarlo con el mundo, porque la condenación del mundo es peor. Esa es misericordia. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Yo tengo más que una duda, sí estoy un poquito preocupada. Yo trabajo mucho con niños y yo creo que el ministerio de niños aquí es un ministerio muy bendecido. Cuando hablamos de los niños, el alma del niño no tiene edad, definitivamente. Y dice el Señor, dejad a los niños venid a mí porque de ellos es el reino. Pero mi pregunta, o tal vez que sí me gustaría a mí que ustedes reforzaran o explicaran. Muchos padres de familia no creen, muchos hermanos no creen que el niño se tiene que ministrar, porque dicen es que el niño no peca, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde los niños que ya tienen conciencia de juicio, conciencia de pecado, hasta dónde nosotros podemos ayudar a un niño a hablarle de acercarse a la ministración? Porque si nos cuesta que nosotros siendo adultos aceptemos ministrarnos, que el padre le diga al niño que existe esa necesidad. Bueno, acabas de tocar un punto importante. La responsabilidad de esa alma es de los padres, primero, ¿sí? Amén. Si definitivamente con los padres no está alcanzando nada, como tú decías, hay un ministerio que le cubre, Amén, que se puede complementar y se puede intrometer, ¿cómo se dice? Fiscal, se puede meter, sí, sí. Como es algo espiritual, siempre nosotros hemos enseñado aquí a los papás el respeto que este ministerio tiene a usted, papá, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a la mamá y al papá, y si no lo hay, pues entonces pues nosotros tomamos, ¿verdad? Hay mucho joven que hemos tenido la bendición de tener jovencitos acá sin papá y sin mamá y que se han sometido a este ministerio. Entonces hemos tenido todo caso, lo que hacemos es respetar, la opinión del papá es la primera opinión, hermanos. Nosotros aquí damos un consejo, una guianza, pero respetamos la decisión suya, sea buena o sea mala, y damos un consejo. Entonces lo que se hace acá con mucho amor, y nos ha pasado, es que hemos tenido que llamar a los papás cuando hemos visto actitudes negativas en sus hijos, en todos nuestros hijos, hermanos. Hay cosas, la Biblia dice que el niño ya trae la rebeldía colgada a su cuello. Entonces, hasta en las mejores familias, ¿verdad? A veces dice uno, Dios mío, ¿y de dónde aprendió eso? Pero si eso no se dice en casa, esa palabra no se dice en casa. O el niño es una esponjita que más de algo escucha, y por lo regular lo malo es lo que primero se le pega. Pero entonces nosotros lo que hacemos aquí con mucho respeto es venir y llamar a los papás y decirles, mire hermano, esto y esto pasó. Pues muchos papás atienden a la palabra y se someten, y es un trabajo de maestros, de pastores y de papás. Hay otros papás que no, hay otros papás que nos dicen, no hermano, es mi hijo, yo lo voy a arreglar. Eso nosotros lo respetamos porque el Señor le va a pedir cuentas a ustedes, sus hijos, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos irnos a meter a su casa y decirle, démelo, porque es hasta ilegal, hasta presos nos van a llevar a nosotros. Nosotros no anulamos la autoridad paterna que Dios a usted le ha dado. Aquí hay una autoridad paterna espiritual, eso no lo anula usted como papá. Nosotros no venimos aquí a decirle, usted no vale, es solo la autoridad pastoral. No, hermanos, no es así. Lo que anhelamos con todo nuestro corazón es que juntos, porque miramos la necesidad, usted en casa aprieta a su hijo y nosotros aquí también. Es lo que le he dicho, que nosotros anhelamos que usted tenga la confianza de enviarnos a sus jóvenes, a sus hijos, pero que los patojos aquí se comporten también, ¿verdad? Porque yo me siento responsable si algo va a pasar en esta casa. Yo lo primero que pregunto es, ¿qué pasó aquí? Que aquí pasó tal cosa. Aquí somos responsables nosotros, allá afuera es usted papá, ¿verdad? Eso se entiende, pero es un trabajo mutuo,
Por eso le decimos que usted no se tiene que sentir solo, porque hay un momentito en el que uno no haya ni cómo entrarle a nuestros hijos, pero con la ayuda del Señor, habemos ya, hermanos, este ministerio tiene 15 años y usted ha crecido con nosotros. Y hemos aprendido muchas cosas y para la bendición de Dios tenemos frutos muy lindos. Tal vez hemos tenido experiencias que no nos han agradado, pero es parte del crecimiento, porque todos estamos siendo corregidos. Amén. Sí. Te quería complementar rápido. En el diluvio murieron niños y fueron muertos por la desobediencia de sus padres. Ni siquiera fue culpa de Dios ni de Noé, que era predicador de justicia, porque él sí salvó a su familia. Pero esos niños obviamente fueron consecuencia de las malas decisiones de sus padres. En el diluvio cuando vieron llover creyeron, pero ya no entraron al arca, ¿sí? Murieron anegados y en el diluvio los bautizaron, porque esa fue una clase de bautismo para ellos. Y dice la Biblia que el Señor, cuando bajó al abismo, los fue a visitar. A los que murieron en el diluvio y creyeron, Dios, dice la Biblia, Jesús fue y les predicó cuando iba camino a hacer él consumado su obra redentora. Entonces, miren, hermanos, la pregunta es: ¿se va o se queda la tribulación un niño? Depende de cómo estén los padres, hermano. Y depende de la edad del alma, que yo sí creo que sí tiene edad, porque Jesús crecía en estatura, sabiduría e inteligencia, si no estoy mal. Habla de espíritu, alma y cuerpo, entonces sí tenía un crecimiento, sí hay una edad. Y hoy nuestros niños son más, perdona la palabra, no sé si precoz, pero hoy están más adelantados que cuando usted y yo andábamos en pañales, hermano. Despiertan antes por la misma manera de vivir de este mundo. Perdón, fíjate que yo tengo aquí un verso que estaba preparando un tema, precisamente que le estaba poniendo los hijos de los justos, ¿verdad? Y es un verso que está es extenso, está en Ezequiel 18:4 en adelante. Dice: la vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. La persona que es justa sabe lo que es justo y lo hace. Por lo que decía Henry, ahora me voy a adelantar bastante. Dice el verso 16: no maltrata a nadie, sino que le devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago. Aquí está hablando de un hombre que era justo, y tuvo un hijo que se volvió injusto, pero a la vez este hijo que fue injusto tuvo un hijo que no se dejó llevar por las injusticias de su padre, sino que se volvió una persona justa. Dice el verso 18, dice: en cambio su padre morirá por culpa de sus propios pecados, pues es un malvado, un ladrón y un malhechor. Tal vez ustedes me pregunten: ¿y por qué no es castigado el hijo por los pecados del padre? Y yo contesto: porque el hijo llevó una vida recta y justa y obedeció todos mis mandamientos, ese hijo merece vivir, ¿verdad? Entonces yo creo que la responsabilidad de los padres es llevar a sus hijos a la justicia, ¿verdad? Amén. Para que en el día de su venida no se pierdan, ¿verdad? El Señor se los pueda llevar. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, no, creo que la responsabilidad, papás, que nos queda a nosotros, y que nuestros hijos van creciendo y van teniendo criterio. Por eso de ahí de que cuando su decisión de bajar a las aguas y nuestra preocupación, que su hijo, hermano, acepte al Señor. Esto aprovecho un ratito para decirle: pregúntele a su hijo, si tiene 11, 12 años, si él ya aceptó al Señor en su corazón, porque hemos estado haciendo una serie de cosas muy bonitas con el área de niños. Aquí está mi hermano Jorgito, que no me dejará mentir, y pues a veces los niños no saben si contestar, si ya aceptaron al Señor o no. Entonces yo creo que es un trabajo que como papás tenemos que hacer, y nosotros como iglesia también. Entonces yo lo insto a que también trabajen eso en casa. Amén. ¿Habrá alguna pregunta más? Una pregunta, hay unas cuantas similares a esto, la quiero contestar. Dice: los que ya murieron siendo cristianos y no perdonaron, ¿en dónde están? ¿Y si tienen salvación? Bueno, pues tienen salvación porque son cristianos. El punto está en que si no perdonaron y se van así, ¿sabe qué es? No, yo miraba el no perdonar e irse así. Es algo así como cuando usted se graduó de diversificado. Qué feo no graduarse por no ir a educación física, ¿verdad? ¿No le parece? Pues educación física todo el mundo la gana. Solo es de llegar. Solo es de, aunque usted no corra, no salte, no brinque, no tire pelota a la canasta y no arme, usted gana educación física solo para completar sus 15 cursos. Ahora, quedarse por no perdonar a alguien, hermano, eso es quedarse e ir a cárceles e ir a ser nivelado en otro lugar
por algo tan simple. Entonces, hermano, aquellos detalles pequeños de nuestra vida son los que más fáciles podemos arreglar. Murmurar contra otros, estar peleando con alguien desde hace 20 años porque no sé qué pasó. Detalles y pequeños, hermano, nos pueden, son precursores o son motivadores para nosotros ir a terminar de ser tratados en cárceles. Aquí es donde entra de que alguien puede ser azotado poco por no perdonar, pero igual azotado e ir a cárceles. La otra pregunta es, si logra arrepentirse a última hora y muere, dice, entonces ese es el punto. Mientras estamos vivos y usted tiene chance Hay esperanza. de antes de morir, que le pregunten, ¿perdonás? Y usted dice, amén, lo perdono, Señor, mira, de veras estoy diciendo, hermano, usted se va con facturas pagadas a un paraíso de descanso a esperar el sonido de la trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con Él. Entonces los detalles pequeños, como dice aquí el versículo, cuidando de las zorras pequeñas que son las que echan a perder las grandes viñas. Entonces una levantada de ojo mal levantada, que eso haga que vayamos a cárceles, no vale la pena, ¿verdad, hermano? Entonces detalles pequeños, pues hay que erradicarlos de una vez por todas. Amén. Yo creo que es tremendo porque tenemos que salir hoy conscientes, hermanos, que nosotros somos los que vamos a optar qué camino vamos a seguir. Somos nosotros los que vamos a decidir con pequeñas cosas, con grandes cosas, como las querramos ver, el camino, lo que nosotros estamos trabajando y haciendo, estamos forjando un camino. Ahora preguntémonos a dónde nos llevará ese camino. En base a todo lo que aquí se ha expuesto, cada quien se va a poder contestar esa pregunta, ¿verdad? Amén. Amén. Aquí hay una pregunta, dice, ¿el bautismo por los muertos puede sacar a una persona de la cárcel? Dale. Yo creo que de la cárcel, que dijimos, sí se puede salir, ¿sí? Sí se puede salir, es decir, de que va a salir de la cárcel, va a salir hasta que pague. El asunto del bautismo de los muertos es lo que pasa es de que esta persona se fue sin la primera administración de su alma, ¿sí? Entonces va incompleta, eso es lo que entendíamos, ¿verdad? Iba, sí, pues si quieres seguir así. No, precisamente a eso iba, ¿verdad? Porque yo creo que el problema no es tanto que esté en la cárcel. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Entonces yo creo que el primer problema es que no se fue bautizado, ¿verdad? Y entonces estábamos aquí platicando con Moisés esto, porque en 1 Corintios 15, 29 dice, si los muertos no fueran a resucitar, ¿para qué se bautizan algunos por los muertos? ¿Para qué lo hacen si no creen que los muertos resucitarán? Pero principalmente yo creo por el punto de la pregunta, ¿verdad? Yo creo que básicamente el problema es haberse ido sin bautismo, ¿verdad? Más que, como le digo, que vaya a la cárcel, ¿verdad? Ahora, el que se pueda bautizar a alguien por un familiar, eso ya es un punto que ayer el pastor nos hablaba, pero eso tiene que ser algo muy específico que Dios le ponga a alguien, ¿verdad? Y que le hable y que le confirme. Pero no es solamente me voy a bautizar por mi familiar que se murió, ¿verdad? Sino que tiene que ser muy debe específico. de tener un seguimiento. Esto es muy delicado, amados hermanos, y hemos aprendido apostólicamente de que usted tiene dudas al respecto, por favor acérquese y exponga su duda con mis hermanos que están acá al frente o en la oficina pastoral. Habrían muchas cosas que platicar y que pedirle al Señor. No le podemos decir sí, no le podemos decir no, porque la opción fue dejada en la Biblia. Sí. Pero es algo muy delicado que se tendría que tratar pastoralmente. Pero si usted tiene ese deseo, si usted tiene esa duda, usted acérquese con libertad a mis hermanos que están acá, que están capacitados para poderle dar una orientación, y esto se va a llevar pastoralmente. Amén. Solo ayer el pastor nos mencionaba un caso precisamente de eso, de un ministro muy reconocido, no voy a decir el nombre. Él falleció una de sus hijas, pero no se bautizó. Entonces, un día él tuvo un sueño y vio que él estaba de un lado de la orilla de un río y su hija estaba del otro lado, haciéndole señas para que llegaran. Entonces, no me recuerdo con detalles, pero total es que pasaron del otro lado y lo primero que le pidió a su hija fue que por favor se la bautizara, ¿verdad? Entonces, dice que como era un río, ¿verdad? Entonces aprovecharon para bautizarla ahí. Y inmediatamente ella, después de que la bautizó, le dijo, bueno, ahora ya me puedo ir tranquila, y se fue, ¿verdad? ¿A dónde se fue? No sabemos, ¿verdad?
pero son casos muy específicos, ¿verdad? Que cabal ayer nos estaba contando el hermano pastor eso, ¿verdad? Entonces, es un ministro muy reconocido, ¿verdad? Y él lloraba, ¿verdad? Porque tal vez en el momento que tuvo la oportunidad de bautizar a su hija en vida no lo hizo, ¿verdad? Pero son casos que hay que analizarlos, como decía la pastora, ¿verdad? Sí. Miren, para redondear ahí, como decía la pastora, esa doctrina, nuestro apóstol prefiere que se trate, como decía la pastora, nuestra pastora, personalmente con ellos, ¿verdad? Porque tiene que haber un testimonio del Espíritu, porque si no se está confundiendo con el purgatorio, de que usted hace aquí una penitencia para salvar a alguien que está allá abajo, ¿sí? Eso lo hace la Iglesia Católica en su doctrina, nosotros no, porque si no, se va un malhechor que ni quiso el Evangelio, ni se quiso bautizar y usted haciendo micos y pericos, no, usted no va aquí pagando de todo, y eso no es así, mi hermano. Tiene que haber un testimonio del Espíritu tratado ministerialmente para que haya una confirmación de que se llegó al punto, ¿verdad? Y si no, van a ser actos hasta esotéricos, ¿verdad? De que no tienen nada que ver. Lo que sí les sé decir que si usted no se ha bautizado y alguien que no se ha bautizado, no espere llegar a ese momento mejor, porque se va a ir y no va a haber quien se bautice por usted aquí, ¿verdad? Porque imagino que tiene que ser una autoridad reconocida de él, no cualquiera, ¿verdad? En ese caso fue una hija con su padre, pero un desconocido. Entonces, ¿sabe qué? Si no se ha bautizado, mi hermano Juanito, bien llamado Juan el Bautista, Amén. le puede abrir el bautisterio y lo metemos al agua y mejor no se arriesgue, lo bautizamos en el nombre del Señor Jesús. El que no se bautiza no participa de resurrección. Amén. Dejo ahí. Última La última pregunta. pregunta, amén. Última pregunta, tal vez pidiendo un poquito la amplitud del tema, que es para vos, Henry. Los muertos en Cristo, ¿dónde están ahorita? Por ejemplo, alguien creyente que muere hoy, ¿dónde está esperando el sonido de trompeta cuando regrese Cristo? Pero bueno, ya lo enseñamos acá, los muertos están en el Seol. Todos los muertos están en el Seol, ¿sí? No sé en qué parte del Seol, porque eso lo define el Señor en su tribunal. En el tribunal de Cristo se decide, ¿sí? Llega un muerto cristiano, salvo, sí, salvo. No va a ir al infierno, no va a ir al tártaro, no va a ir al abismo. Va a ir o al paraíso o al seno de Abraham si sus obras fueron buenas y está bien calificado y está santo. Y si necesita purgar algo, porque la palabra es correcta, lo van a mandar a una cárcel donde hay cárcel con tinieblas, hay verdugos y hay azotes, muchos y pocos, ¿sí? Todos los muertos y los muertos en Cristo, es que si murió en Cristo y está completo, Él no es un muerto, Él está dormido, dice la palabra. Yo me arriesgaría a decir que Él se fue completo, pero si el Señor quiso pasarlo un tiempo por allá abajo, no sé por qué el Señor se lo llevó también, porque hasta la muerte de los justos el Señor tiene control de eso. El que muere en pecado, en desobediencia, a él la potestad de la muerte lo viene a traer. Y saber que otro tipo de seres no está condenado eternamente, pero ese traslado al Seol acompañado de la muerte, no se lo recomiendo a nadie. Pero si un justo muere en su integridad, ángeles lo vienen a recoger, hermano. Yo pienso que hasta cargadito se lo llevan, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Rápidamente para ir terminando, hermano. Solamente yo leí, no estoy segura, en el libro de Samuel, creo que fue, donde decía que los padres no pueden pagar por el pecado de los hijos, ni los hijos por el pecado de los padres. Entonces yo me confundí un poquito con lo que hablaron, ¿verdad? Y la otra cosa es que la Biblia hace mucho énfasis, o la enseñanza que usted dio, el perdonar. Y el hermano Moy decía que por caritas y todo, pero hay gente que ha tenido un proceso de perdonar la muerte de un hijo. Una mujer que fue violada por su padre, pero que no vale la pena a cambio de ir a esos lugares, pedirle y gemir y gritar para que Dios nos ayude a perdonar. Y también qué se puede hacer cuando hay gente muy cercana a nosotros, a nuestras vidas, que uno le da muchas oportunidades, que uno trata de llevar bien las cosas, pero que no hay un cambio en ellas, aún diciéndose llamar gente cristiana. Bueno, la preocupación tiene que ir en dos vías. Sí, preocupémonos por los nuestros, ¿verdad? Todos tenemos parientes no cristianos o cristianos no consagrados que nos duele a veces su condición, ¿sí? Hijos, esposos o esposas no consagrados que nos duele su condición, padres que no están bien, pero también no dejemos de preocuparnos por nosotros mismos. O sea, que la preocupación sea en la vía de que me preocupo por ellos, pero no dejo de preocuparme por mí, porque como decía mi hermano Carlitos, cada uno entregará cuentas.
Yo no puedo llevarme a mi Natalia a dar cuentas por ella. Si ella crece y todo y es una mujer adulta, ella va a dar cuentas por ella. Mientras estuvo bajo mi cuidado, yo sí voy a dar cuentas por ella. Lo digo por los hijos, que ya le crecieron sus hijos. Yo entiendo que ya sus hijos van a dar cuentas de sus actos. Pero mientras estén en su casa, sígalos corrigiéndolos, sígalos enseñando, tráigalos. Aquí sí tráigalos a la fuerza, hermano, porque el Señor aquí puede hacer la obra, ¿verdad? Porque a la fuerza no los trae aquí, pero cuando van a otro lado sí los llevan, ¿va? O sea, la preocupación va en dos vías. Ahora, mira, hermana, definitivamente que el que no quiere obedecer al Evangelio, hay un pasaje que habla de los que no creen en la verdad y los que no obedecen al Evangelio. Las consecuencias de la desobediencia se van a pagar, hermano. Amén. Por eso ahorita, mientras, decía el hermano Moisés, mientras estemos vivos, luchemos, pero su preocupación sea en dos líneas. Preocúpese por usted y preocúpese por los demás también, porque no puedo estar solo juzgando a los demás, ni preocupándome por los demás, descuidando mi propia. Así dice el Señor, que mi viña no cuide. Entonces yo también tengo que cuidar mi viña y cuidar lo que Dios me ha dado para con los demás, ¿verdad? Amén. Yo creo que vamos dando por finalizado. Le vamos a pedir al hermano Henry que haga favor de orar. Yo creo que el tema estuvo lindo, seguimos platicando, hay muchas cosas, muchas dudas. Me alegra que usted ya se suelte y tenga la confianza de preguntar cualquier cosa. Esta es una oportunidad para pedirle al Señor de que la palabra, si no la entendemos, tengamos la oportunidad de preguntar para que se haga vida. Tenemos que entender la palabra, mi hermano. Le voy a pedir que se ponga de pie para que nuestro hermano nos acompañe ahí con el hermano del teclado, por favor, que nos auxilie. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a sellar esta palabra que usted escuchó. Si lleva usted muchas dudas, hermano, yo le voy a pedir que en el amor del Señor nos las escriba y nos las haga llegar, porque va a haber un momento en el que le podemos responder a su duda, o si se quiere acercar a mis hermanos con amor, ellos están autorizados. Ellos son hijos de esta casa, ellos han sido adoctrinados y le pueden ayudar, así que aproveche que mientras hay vida y esperanza. Yo hoy quiero que usted salga con la convicción en su corazón de que hay una oportunidad todavía, amén. Bueno, si alguien no ha aceptado al Señor y está aquí, lo invitamos. Si alguien se quiere reconciliar, venga en el nombre del Señor, vamos a orar por usted. Si usted quiere orar y confesar algo, venga en el nombre del Señor, amén. En el nombre de Jesús, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la revelación que nos has dado de tu palabra, Señor. Gracias porque creemos, Señor, que tú lo que anhelas es la salvación nuestra y no nuestra perdición, Señor. Por eso sabemos que has enviado a tiempo tu consejo, a tiempo tu exhortación, a tiempo, Padre, para que procedamos todos al arrepentimiento y que nuestra alma no perezca ni en esta vida ni después del velo, Señor. Yo creo, Padre, en el nombre de Jesús, que tú estás llamando a tu pueblo a una santidad, pero una santidad verdadera, no una santidad, Señor, falsa, de apariencia. Hoy en el nombre de Jesús, que ese temor, Señor, que hay en esa palabra sea implantado en nuestros corazones, para que dejemos de vivir una vida doble y que todo lo oculto, todo lo escondido salga a luz, Padre, por tu misericordia, y que sea perdonado y que sea restaurado aquel que lo necesita. Saca a luz lo malo, aún lo que no sabemos de nosotros, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y que haya un espíritu de arrepentimiento genuino en nosotros, para que pueda haber una plena restauración en nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que salgamos de acá convencidos de que tú vienes pronto y que tu galardón viene contigo para recompensar a cada uno según sean nuestras obras. Y si hemos de partir, danos la santidad necesaria para poder ser librado de los azotes, de los verdugos y de las tinieblas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito sea. Quédese así, mi hermano, y levante sus manos. Vamos a orar por las necesidades de un pueblo. Padre, te damos gracias. Gracias porque sabemos que lo que estás haciendo en nosotros es de vida. Es porque tú ya